Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y créanme, es un tema que tiene a todos con los pelos de punta. Si son fanáticos de las telenovelas turcas, de las historias de amor que nos roban el aliento y por supuesto, de nuestros actores favoritos, entonces prepárense, porque vamos a desgranar un chisme que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y lo más picante de todo, la supuesta molestia de la familia Sabank ante una pregunta clave sobre Kerem Bürsin. ¿Suena intrigante? Pues quédense conmigo porque vamos a poner todo esto sobre la mesa. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratuito, y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Activando la campanita, recibirán notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo, y créanme, tenemos mucho más para compartir con ustedes. Queremos construir una comunidad sólida de amantes del entretenimiento, y su suscripción es el primer paso. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, vamos de lleno a lo que nos trae hoy. El título de este vídeo, Hande Erçel molesta a la familia Sabank. La pregunta de la familia Sabank sobre Kerem Bürsin, ya nos da una idea de la intensidad de lo que vamos a hablar. Parece que estamos ante un drama digno de una telenovela, pero esta vez, la ficción se cruza peligrosamente con la realidad. Para quienes no estén al tanto, Hande Erçel y Kerem Bürsin son una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, surgidos de la exitosa serie Sen Kalkam. Su química en pantalla se trasladó a la vida real, y desde entonces, su relación ha sido objeto de un escrutinio constante por parte de los medios y sus miles de fans. Pero, ¿qué tiene que ver la poderosa y acaudalada familia Sabank en todo esto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Los Sabank son uno de los clanes empresariales más influyentes de Turquía, con un alcance y un poder que van mucho más allá de los negocios. Y como suele ocurrir en estos círculos de alta sociedad, las relaciones personales y a veces, los rumores, pueden tener un peso considerable. El centro de nuestro debate de hoy gira en torno a una supuesta pregunta que la familia Sabank habría hecho, o que se les habría preguntado, relacionada con Kerem Bürsin. La clave está en la reacción, la molestia. ¿Por qué una pregunta sobre Kerem Bürsin podría incomodar a una familia tan prominente? ¿Qué conexión podría haber entre ellos y el actor, o quizás con Hande Erçel? Permítanme poner un poco de contexto. Se rumorea desde hace tiempo que Hande Erçel, a pesar de su exitosa carrera y su fama, también ha estado buscando establecer conexiones más profundas en ciertos círculos sociales. Y cuando hablamos de la élite turca, los Sabank son un nombre que inevitablemente sale a colación. A menudo las celebridades buscan asociarse o ser aceptadas en estos estratos por diversas razones, prestigio, oportunidades de negocio, o simplemente por la influencia que conlleva. Ahora, imaginemos la escena. Tal vez en un evento social, una reunión privada, o incluso a través de algún contacto en común, surgió la conversación sobre Kerem Bürsin. Lo que no queda del todo claro es si la pregunta fue hecha por la familia Sabank a alguien más, o si alguien preguntó a la familia Sabank sobre Kerem Bürsin, y esa pregunta provocó una reacción negativa. Ambas posibilidades tienen su miga. Si la familia Sabank hizo la pregunta, ¿cuál podría haber sido su interés? Estaban evaluando a Kerem Bürsin como una potencial pareja para alguien de su propia familia, quizás una hija o una sobrina. O tal vez en un giro más estratégico, estaban considerando alguna inversión, un proyecto o una colaboración que involucrara a Kerem Bürsin, y querían obtener más información sobre él, su carácter, sus aspiraciones. En estos círculos cada detalle cuenta. Y si la pregunta fue dirigida de manera un poco indiscreta o inapropiada, podría haber generado cierta incomodidad. Por otro lado, si la pregunta fue dirigida a la familia Sabank sobre Kerem Bürsin, por ejemplo, por un periodista curioso, un conocido o incluso por la propia Hande Erçel o alguien en su nombre, la reacción de molestia podría tener varias explicaciones. Una teoría es que la familia Sabank podría ser muy reservada sobre sus asuntos personales y sus relaciones. El hecho de que se les pregunte sobre la vida amorosa de una figura pública, aunque sea la pareja de una celebridad, podría ser visto como una intromisión en su esfera privada. Los Sabank, por su posición, están acostumbrados a mantener un perfil alto pero controlado, y las preguntas indiscretas sobre personalidades ajenas a su círculo familiar más íntimo.
podrían ser percibidas como una falta de respeto o una falta de tacto. Otra posibilidad, y esta es quizás la más jugosa, es que la familia Sabank tenga alguna opinión o reserva sobre la relación de Anne Ercel y Kerem Bürsin. Quizás no ven la relación como algo serio o adecuado para Ande, especialmente si están considerando a Ande en un contexto diferente, o si tienen en mente un futuro para ella que no creen que Kerem Bürsin encaje. Imaginemos que Ande Ercel, a través de su influencia y su creciente popularidad, está buscando hacerse un hueco en círculos más influyentes. Si la familia Sabank la ve con buenos ojos, pero no está convencida de Kerem Bürsin, una pregunta sobre él podría ser una forma de expresar su desaprobación o su preocupación. Pensemos en la presión que puede ejercer la familia de alguien cuando hay una relación. Si los Sabank son cercanos a Ande Ercel, o tienen algún tipo de interés en su futuro, su opinión sobre su pareja podría ser un factor importante. Y si la pregunta sobre Kerem Bürsin fue formulada de una manera que implicaba una crítica velada o una duda sobre su valía, es natural que la familia Sabank pudiera sentirse molesta o defensiva. Los medios de comunicación turcos a menudo se alimentan de este tipo de especulaciones. Una pequeña grieta, un gesto incómodo, una respuesta evasiva, pueden ser magnificados hasta convertirse en grandes titulares. El poder de los Sabank también significa que rara vez habrá confirmaciones directas de tales incidentes. La información se filtra, se intuye, se interpreta. Y es precisamente en esa interpretación donde reside la fascinación para nosotros, los espectadores. Podría ser que Ande Ercel esté, de alguna manera, directamente involucrada en que esta pregunta saliera a la luz. Quizás ella, en su afán por mejorar su posición social o profesional, intentó obtener el respaldo o la aprobación de la familia Sabank para su relación. O tal vez, todo lo contrario, ella misma fue la que hizo la pregunta incómoda a algún miembro de la familia, queriendo saber su opinión o si aprobaban su unión con Kerem. Si este fuera el caso y la respuesta fue negativa o tibia, la molestia de la familia Sabank podría ser una reacción a haber sido puestos en una situación comprometedora. Otra línea de especulación apunta a que la familia Sabank podría tener sus propios planes o intereses para Ande Ercel. Tal vez la ven como una futura colaboradora en algún proyecto benéfico, artístico o incluso de negocios. Si su relación con Kerem Bürsin fuera vista como una distracción o un obstáculo para esos planes, la pregunta sobre Kerem podría haber sido una forma sutil de poner a prueba el terreno o de expresar su decepción ante la situación actual. Es importante recordar que en la alta sociedad, las relaciones y las alianzas tienen un componente estratégico muy fuerte. No se trata solo de amor o de pasión, sino también de imagen, de influencia y de oportunidades. Si Ande Ercel está en el punto álgido de su carrera, y Kerem Bürsin también, la familia Sabank podría estar evaluando el paquete completo. Y si la evaluación no es positiva para Kerem, es comprensible que surja una incomodidad, especialmente si ellos tienen un interés genuino en el bienestar o en el futuro de Ande. La cobertura mediática en Turquía ha sido intensa, y los rumores se han propagado como la pólvora. Algunos señalan que el incidente ocurrió durante una gala benéfica, otros que fue en una cena privada. Lo que sí parece ser un consenso es que hubo un momento de tensión, una pregunta incómoda y una reacción que no pasó desapercibida. La clave es siempre tratar de descifrar la intención detrás de la acción. ¿Fue una pregunta genuinamente maliciosa, una indiscreción inocente, o una estrategia calculada? Para Ande Ercel, esta situación, de ser cierta, podría ser un verdadero desafío. Por un lado, está su relación con Kerem Bürsin, que sus fans adoran. Por otro está el posible deseo de ser aceptada y valorada en círculos sociales más influyentes, donde la opinión de familias como los Sabank puede pesar mucho. Navegar entre estas dos aguas, manteniendo la autenticidad y protegiendo su relación, debe ser una tarea titánica. La familia Sabank, por su parte, se encuentra en una posición de poder donde sus acciones, incluso las más sutiles, son escrutadas. Su molestia no es solo una emoción, sino una señal. Una señal de que algo no les gustó, de que cruzaron una línea, o de que están defendiendo algo que consideran importante. En conclusión, queridos amigos, lo que tenemos aquí es una mezcla explosiva de amor, fama, poder e intriga social. La supuesta molestia de la familia Sabank ante una pregunta sobre Kerem Bürsin abre un abanico de posibilidades y especulaciones que nos mantienen al borde de nuestros asientos. Ya sea que se trate de una preocupación genuina por Ande Ercel, una defensa de su privacidad, o una estrategia más compleja, el hecho es que las élites turcas y sus dinámicas sociales están inextricablemente ligadas al mundo del espectáculo.
Hemos explorado las diferentes teorías sobre por qué la familia Sabank podría sentirse molesta, analizando las posibles motivaciones detrás de una pregunta sobre Kerem Bürsin. Desde una evaluación estratégica de la relación hasta una defensa de la privacidad familiar, cada escenario nos deja pensando en las complejidades de estas esferas de influencia. Espero que este análisis les haya resultado tan intrigante y entretenido como a mí. El mundo del espectáculo turco nunca deja de sorprendernos con sus giros y sus dramas. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que la familia Sabank tiene motivos para estar molesta? ¿Qué creen que podría haber sido esa pregunta? Déjenme sus pensamientos y especulaciones en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, si disfrutaron de este contenido y quieren ver más análisis, chismes jugosos y noticias del mundo del entretenimiento, no olviden darle a asterisco me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande Erçel, Kerem Bürsin, o simplemente amantes de los dramas de la vida real. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido para ustedes. Hasta entonces, cuídense mucho y disfruten del espectáculo. Adiós.